Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal y grupo de estudio Profecía y Doctrina de la Verdad Presente. Estamos una vez más contentos hoy para compartir con ustedes, hoy jueves 6 de febrero de 2020, para compartir con ustedes un poco más de estos temas de estudio y de verdad presente. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en lo alto, damos gracias por tu misericordia. Tu nombre sea santificado en esta hora. Pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos ofendido en el día de ayer y en la noche. Y suplicamos que tú, con tu Espíritu, nos perdones, nos limpies y nos lleves al arrepentimiento. Te pedimos que nos des más fe para confiar y creer que Jesucristo es nuestro Salvador personal. No solo para perdonar nuestros pecados, sino para darnos la victoria sobre ellos. Y como tú has dicho, Señor, que estudiemos tu palabra, porque en ella tendremos vida eterna, y no solamente, sino que también seremos santificados por la verdad. Suplicamos que ahora que vamos a estudiar tu palabra, nos muestres tu verdad, y sea para santificación de nuestras vidas. Que seas tú con nosotros quien nos guíe. Que no sean las palabras del hombre las que nos guíen, sino la tuya. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, de la arrogancia a la destrucción. Daniel capítulo 5, en nuestro estudio, la lección número 8, hoy es jueves 6 de febrero del 2020. Y el capítulo 5, mis hermanos, contiene maravillosa instrucción porque nos habla del fin de Babilonia. El capítulo 1 nos habla del apogeo de Babilonia, de cuando Babilonia fue usada como instrumento en las manos de Dios para castigar a su profeso pueblo, a su pueblo apóstata, que había caído en apostasía a causa del liderazgo oficial. El liderazgo oficial, como ustedes saben, ya lo hemos estudiado, había caído en la apostasía desde la época de Manasés. Había introducido la adoración a la Trinidad caldea, Baal, Astarte y Tamuz. Y ese pecado que había contaminado a Israel, había permanecido durante todos los años allí, unos pocos más, otros pocos menos. Hubo intentos de reforma cuando se levantó Josías, pero la reforma no fue suficiente para purificar a todo el pueblo. Por eso Dios había dicho que vendría un castigo, y el castigo sería que vendría de los reinos del norte de Babilonia a asentar su pie en Jerusalén y castigarlas por todo su pecado, por el pecado de la apostasía y por el pecado de reprensión, de haber rechazado la reprensión, de haber rechazado los atalayas que Dios había enviado para curarlo. Entonces Dios tuvo que castigar a Jerusalén, y leímos que en el tercer año de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor a Jerusalén, ¿verdad? Y la sitió. Eso está en Daniel capítulo 1. Allí está, lo tenemos. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de su Dios. Y él los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, los metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Eso fue lo que vimos en el primer capítulo del libro de Daniel. Castigo, símbolo. Oye, atención, porque todo esto es historia, pero la historia ahora para nosotros es profecía, es tipología, es modelo, es ejemplo. Así como el santuario terrenal y los servicios del santuario terrenal eran un símbolo del sacerdocio de Cristo en el cielo, del santuario de Él en el cielo, también la historia bíblica, en especial la historia relacionada con Jerusalén, Judá, Babilonia, es tipológica, modelo, ejemplo, símbolo de lo que sucedería con el profeso pueblo de Dios de los últimos tiempos, con el pueblo de Dios simbolizado en el libro de Apocalipsis bajo la figura de la iglesia de Laodicea. Por esto vemos aquí que la Babilonia histórica y su rey Nabucodonosor sitian a Jerusalén por su apostasía, por la apostasía de haber tomado los dioses de Babilonia, por estar adorando los dioses de Babilonia. Y de igual forma, en este tiempo final, la iglesia de Laodicea está siendo llevada en cautividad por el moderno rey de Babilonia. ¿Y por qué causa? Porque la iglesia de Laodicea ha tomado los dioses de la moderna Babilonia. Muy bien, entonces este castigo que sucedió allí
en el año tercero de Joacín, en el primer año de Nabucodonosor. Hubo otro sitio, un segundo sitio a Jerusalén en la época de Joaquín. Y fue esta época donde estaban también las abominaciones en el templo, las abominaciones que están descritas en Ezequiel capítulo 8. Habían llegado los dioses de esa trinidad caldea, de esa trinidad babilónica, la habían introducido en el santuario terrenal, en el templo de Jerusalén. Y por eso Dios había dicho, como le había dicho a Ezequiel, que está allí registrado en el capítulo 8, le había dicho Dios para que viera las abominaciones. Y cuando las veías, antes de que las vieran, el Señor les decía: Hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario. El santuario que Dios había construido para morar Él con su pueblo, entre su pueblo, lo habían llenado de abominaciones. Y por tanto Dios estaba diciendo: estas abominaciones que ellos metieron aquí me estaban alejando a mí de mi santuario. Y por eso fue que finalmente entonces en la época, como está descrito allí en la Biblia, de Sedequías, vino Nabucodonosor en la tercer y último sitio del templo y lo destruyó. ¿Cumplimiento de qué? De Ezequiel 9, que venía la profecía que serían 6 varones que venían a destruir y comenzarían por los ancianos. Todo esto había sido hecho por Babilonia, el imperio de Babilonia, específicamente por la mano de Nabucodonosor. También Nabucodonosor había tenido sueño para advertirle, había construido una estatua de oro que Dios le había prohibido porque solamente era en la cabeza. Dios intervino para salvar a su pueblo remanente y fiel, a pesar del resto de los judíos que se postró. Y hemos visto recién, esta misma semana, también, que pasó, hemos visto el último intento de Dios para traer al arrepentimiento a Nabucodonosor. Y finalmente Nabucodonosor se arrepintió, como ustedes ya lo hemos visto. Ahora hoy vamos a ser testigos del fin de Babilonia. El fin del reino de Babilonia, que también había sido profetizado en Jeremías 25. Jeremías 25 se nos dice que ellos iban a ser castigados e iba a ser instrumento en las manos de Dios. Allí en Jeremías capítulo 25, vamos a verlo rápidamente. Dios dice, palabra que fue a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En ese primer año de Nabucodonosor, en ese cuarto año de Joacín, recién Joacín cautivo en Babilonia, recién Daniel en Babilonia, entonces Dios advierte a través de Jeremías, les habla toda la descripción, no la vamos a leer para que no se nos haga más largo el estudio, ustedes lo podrán leer en sus casas como buenos bereanos. Y lo que quería resaltar es que a causa de la apostasía que mencionamos y que no se arrepintieron, Dios había dicho aquí: yo tomaré de todos los linajes del norte, del Aquilón, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra, contra sus moradores, contra estas naciones en derredor, y los destruiré. Los pondré por escarnio y por silbo en soledades perpetuas. Y luego dice el versículo 11: toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. La cautividad babilónica del pueblo de Dios. 70 años que ahora vamos a ver que llegan a su fin en el capítulo 5 de Daniel. ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso de la paciencia y de la misericordia de Dios? Bueno, vamos a leerlo en el capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, en el sentido porque después de Nabucodonosor había venido Evil Merodach como rey, hijo de Nabucodonosor. Luego tomó el reino el yerno de Nabucodonosor, y este vendría a ser el hijo de su yerno, que en un sentido también era tomado como el nieto o el hijo en la usanza de estas naciones. Bueno, este rey Belsasar hizo un gran banquete. A 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Se entregó entonces a la fiesta, a la celebración, a la alegría, al gozo. Lo que nos cuenta la historia, y específicamente algunos textos inspirados, es
que en este momento que se hace la fiesta, se hace el banquete, estaba en las puertas, estaba rodeando al muro de Babilonia, estaba siendo rodeado por el ejército de Medo-Persia. A la cabeza estaba Ciro. Y ellos, en su orgullo de haber construido una ciudad inexpugnable por los muros, por el río, estaban a modo de jactancia, en lugar de prepararse, en lugar de estar atentos, lo que hicieron fue organizar una fiesta, un banquete. Como para mostrar pues su seguridad en su sistema de protección de la ciudad. 1000 de sus príncipes en presencia de 2000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino que hizo algo, una insolencia. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Noten entonces, mis hermanos, aquí la osadía, la arrogancia de Belsasar, quien, ustedes pueden ver, su nombre es muy parecido a Daniel, al nombre que el rey Nabucodonosor le había puesto a Daniel, que le había puesto Belsasar, como el nombre de su dios. Que también tenía un nombre parecido en honor al nombre de su dios babilónico, de su dios trinitario babilónico. Y ahora llega al punto osado de hacer algo que no había hecho su padre Nabucodonosor. Su padre había tomado los vasos del templo y lo había llevado al templo pagano, pero templo de su dios. O sea que en un sentido consideraba Nabucodonosor que eso era de uso sagrado para los dioses. No había llegado al punto de reverencia de Belsasar, que ahora dijo: tráigame los vasos de oro y de plata. O sea, en un sentido, Belsasar se estaba colocando él mismo, él y sus príncipes se habían colocado como al nivel de Dios, al nivel de los dioses, inclusive de su nación, porque esos estaban en el templo de su Dios. Entonces él se había colocado a ese nivel. La arrogancia. Siempre sucede que el rey de Babilonia, como lo hizo el rey de Medo-Persia, como lo hizo, ya lo veremos luego, como lo hizo el rey de Grecia y lo hicieron los emperadores romanos, y lo está haciendo el moderno emperador de Roma, llegan a un punto en el que se consideran dioses, en el que usan los títulos de Dios, en el que invocan para sí los títulos de la deidad y piden para sí la reverencia que solamente le pertenece a Dios. Y ese punto, cuando llegan los gobernantes humanos a ese punto de arrogancia y de soberbia, es cuando Dios actúa. Y aquí lo vemos. Trajo los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído. Bebieron él con sus concubinas, sus príncipes. Entonces, lo comenta, eso fue lo que él pidió y sucedió así, lo trajeron. ¿Y qué hicieron? Bebieron vino. Y, versículo 4, alabaron a los dioses. Dioses de oro, plata, metal, hierro, madera y piedra. Si ustedes notan aquí, estos metales que son mencionados aquí en relación a los dioses, al material que estaban hechos los dioses paganos, es el mismo orden de los metales que aparecen en la estatua de Daniel 2. Inclusive, lo último que se menciona en ese sueño es la piedra que viene, del cual se hace un gran monte, y justamente en el mismo orden. La única diferencia en el orden aquí de los metales o de los materiales comparados con Daniel capítulo 2 es que en Daniel capítulo 2 el penúltimo material mencionado es hierro con barro cocido, y aquí se coloca la madera. De resto es todo igual: oro en ese orden, plata, metal, hierro, madera y piedra. De eso estaban construidos los dioses babilónicos. Y con el vino entonteciendo su entendimiento, y con la orgía que tenían puestas con las mujeres, y 2000 príncipes habían perdido todo sentido de respeto y también sentido de reverencia, y habían llegado a este punto. Ese fue la gota final. Hasta allí el Señor toleró a Babilonia. Hasta allí el Señor le había dado oportunidad al imperio y al reino de Babilonia, porque dice que en aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía.
Se veía la mano, no se veía el resto del cuerpo, no se veía la mano sangrante. Y eso era una angustia allí para el rey, porque dice el versículo siguiente, el versículo 6, entonces el rey se demudó de color, sus pensamientos lo turbaron y desatáronse las ceñiduras de sus lomos. Y sus rodillas se volteaban así, la una a la otra. Fíjense la angustia, el temor de lo que fue objeto el rey. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. El rey habló y le dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que leyera esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura, tendrá collar de oro a su cuello y en el reino se enseñoreará como el tercero. Los dones que promete aquí Belsasar, porque él no puede ni leer la escritura, estaba en un idioma que él no comprendía ni entendía, y además no entendía el significado, el sentido de lo que quería decir estas palabras. Estas palabras, entonces el rey fue introducido, todos los sabios del rey, una vez más se repite la historia parecida a lo que pasó su abuelo Nabucodonosor cuando tuvo aquel sueño, y cuando tuvo luego otro sueño en Daniel 4. ¿Cuál fue la historia? Bueno, todos los sabios del rey fueron introducidos, no pueden leer la escritura, no pueden mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar fue muy turbado, se angustió, se le mudaron los colores y se alteraron sus príncipes. Es decir, no hay poder que se mantenga valiente y fuerte ante el juicio de Dios. No hay. Por eso es que Apocalipsis, cuando habla del tiempo final, habla de que los capitanes, los fuertes, los poderosos, los ricos clamaban a las peñas de los montes y les decían, caigan sobre nosotros y ocúltenlo del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, mis hermanos, vemos pues esta situación aquí. Ahora, la reina es llamada en este momento por las palabras del rey y su príncipe, entra a la sala del banquete. Ustedes saben qué hace la reina recuerda y le dice, en tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Una vez más certifican el testimonio que tenían, que sobre Daniel había espíritu de Dios. En los días de tu padre, el rey Nabucodonosor, había en él luz, inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses. Y él, tu padre, el rey, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea, ya tenemos un testimonio de un hombre que lo hizo. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretando sueños, declarando preguntas, haciendo dudas. Es a saber, Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora al Daniel y él mostrará la interpretación. Daniel fue traído delante del rey. El rey le preguntó si era él, Daniel, el que venía de los cautivos de Judá. Le dijo que había oído que estaban en él los dioses santos, que había luz de entendimiento. Le contó lo que estaba pasando, que había traído los magos, los astrólogos y que ninguno había podido hacer nada. Y que él había escuchado que él, si podía, entonces le hace la promesa. Si puedes leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura, o sea, vestimenta de rey, collar de oro en tu cuello y en el reino serás el tercer señor. Esto quiere decir que quería después de Belsasar, porque Belsasar entonces era el segundo en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, rechazó los dones, tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. ¿Sí? El Altísimo Dios, oh rey, te dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba y daba vida a los que quería, engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Cuando su corazón se ensoberbeció, punto clave, y cuando su espíritu se endureció en altivez, ¿qué pasó? Fue depuesto del trono de su reino. Traspasaron de él la gloria, fue echado entre los hijos de los hombres, su corazón fue puesto con las bestias. Lo estudiamos ya en Daniel 4. Y con los sanos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea en el reino de los hombres y que pone sobre él a quien quiere. También tenía que entenderlo Belsasar. Y tú, su hijo, no Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Antes, contra el Señor Dios del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus príncipes y tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ello. Además de esto, a dioses de plata, de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios
en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. ¿Qué valor tuvo Daniel para reprender al rey y no tener temor? Nosotros no hacemos eso, tenemos miedo de predicar. Aún tenemos miedo de decirle a los líderes de nuestras iglesias en las cuales estamos. Cuando vemos apostasía tenemos miedo de reprenderlo. Somos unos cobardes. Permítanme que se los diga y discúlpenme, mis hermanos. Pero es así. Porque tenemos miedo del hombre y no tenemos miedo de Dios. Porque Dios nos ha dicho, si tú ves que tu hermano comete pecado y tú no lo reprendes, él morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. Y a nosotros eso no nos da temor. Lo que nos da temor es lo que diga el líder, el pastor, el anciano, el diácono. Eso es lo que nos da miedo, lo que digan los hermanos, lo que diga el alcalde, el presidente, el gobernante, el rey. Eso es lo que tememos, es al hombre y no a Dios. Tanto Daniel como vemos luego a Juan el Bautista, no tenían temor del hombre, sino que eran buenos atalayas y declaraban lo que tenían que declarar. De su presencia, dice Daniel, fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Mené, contó tu Dios tu reino y lo ha rematado, le ha puesto fin. Lo contó, pesado ha sido. Lo calculó. Tekel dice lo mismo, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, lo primero era tu reino, listo. Llegó el límite. Tú, personalmente, también fuiste hallado falto. Por tanto, Pérez, tu reino es roto, es rompido y es dado a los medos y a los persas. ¿Por qué? Porque no aprovechaste el tiempo para reconocer y honrar a Dios, como lo hizo tu padre Nabucodonosor. No hiciste eso. ¿Qué has hecho? Lo que hiciste fue simplemente enorgullecerte, ensoberbecerte. Eso fue lo que hiciste, le dice Dios. No has hecho. Por tanto está la declaración, la situación. Dios contó el reino, puso fin. Pesó tu carácter, hallado falto. Y por tanto tu reino roto y entregado a los medos y a los persas para que tengan ellos ahora la oportunidad. Entonces finalmente el rey cumplió su palabra, vistió a Daniel de púrpura, en cuello fue puesto un collar de oro, pregonero de él que era el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo él de 62 años. Hermano, esta triste historia lo que nos muestra es que el rey ni aún en este momento se arrepintió. Ni aún en este momento confesó su pecado y pidió misericordia, ¿no? Solamente le entregó el reino, lo que le había prometido a Daniel. Y ya, no dice más nada. Lo cual entendemos que el rey siguió en su orgía. Se le quitó el miedo, se le quitó la angustia. Y finalmente se cumplió la palabra. Esto nos dice que Dios está vigilando en cada gobierno, en cada organización, en cada casa, en cada familia. Está un vigilante. Está contando el reino de cada país, el reino de España y el reino de todos los países está siendo contado por Dios para ver si van a cumplir y darle gloria a su nombre. Y a cada líder de cada iglesia, de cada país, Dios lo pesa. A los líderes de los países, a los líderes de las iglesias, a los pastores, los ancianos, Dios los está pesando en balanza. A mí, a ti, a todos nos está pesando en balanza el carácter. Y si cuando llegue la hora somos hallados faltos, si cuando llegue nuestro turno de ser juzgados somos hallados faltos, seremos entregados a la muerte y todo nuestro reino entregado a otro mejor que nosotros. El Señor nos advierte que debemos ser conscientes del pasado. Ser conscientes de cuando Dios ha obrado. ¿Dios ha obrado para qué? Bueno, Dios ha obrado con castigo, para reprensión, para arrepentimiento. Los emperadores romanos también se enorgullecieron y también pasaron a la historia. Su reino fue dividido en las tribus bárbaras. De ahí han surgido las naciones europeas y reyes que se han levantado en las naciones han muerto y han sucedido luego otros. Y todos los que salen, los que tienen una oportunidad de vida, es una oportunidad para que Dios los pese y no los halle falta. Aún las iglesias
Y la iglesia de la Odisea también en Apocalipsis aparece. Y al momento cuando aparece en Apocalipsis está haciendo ya falta. Porque la iglesia de la Odisea está desnuda. Aunque en el momento que Dios le da el mensaje, es un mensaje como el que daban los profetas. Todavía hay oportunidad. Compra de mí oro. Compra. Arrepiéntete. Nabucodonosor se arrepintió y se le devolvió el reino. Entonces el Señor nos dice también a nosotros lo mismo. Que debemos arrepentirnos mientras aún hay tiempo. Seguramente tendrás prejuicios para con este estudio, para con este ministerio, para con estas cosas que estamos aquí haciendo. Pero esos son prejuicios de los hombres que han colocado sobre ti. Son los mismos prejuicios que tenían los líderes contra los profetas de su tiempo. Porque los profetas nunca, hermano, entiéndelo, los profetas nunca estuvieron en el liderazgo oficial del pueblo de Dios. Nunca. Siempre fueron perseguidos, mal vistos, prohibidos. ¿Por qué? Porque eran buenos atalayas que denunciaban el pecado. Te invito a que medites en estas cosas. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día. Hasta la semana que viene. Bendiciones.